Bienvenidos a esta presentación sobre metodologías para la solución de problemas. Vamos a explorar en esta presentación herramientas que utilizan las organizaciones para identificar causas raíz, implementar soluciones permanentes y prevenir la recurrencia de problemas. Vamos a analizar técnicas como los 5 por qué, el diagrama de Chicago, el A3 Thinking, el método 8D, comprendiendo no solo cómo funcionan individualmente, sino también cómo pueden integrarse para abordar problemas de diferente complejidad. Veremos cómo estas herramientas, cuando se aplican con disciplina y compromiso, pueden transformar una cultura reactiva a una cultura proactiva de mejora continua. Bueno, en específico, ¿qué vamos a ver en esta presentación? Vamos a comenzar con una introducción. Luego vamos a explorar diferentes metodologías. En específico vamos a ver 4, que no son todas, pero son las que dentro del contexto industrial las que se pueden aplicar de forma más eficiente. Los 5 por qué, el diagrama de Ishikawa, el A3 Thinking y el método 8D. Y vamos a analizar en una comparativa todas esas técnicas para poder entender de qué manera podemos seleccionar la más adecuada según la complejidad del problema. También vamos a revisar cómo se pueden integrar estas metodologías para abordar problemas complejos que requieren múltiples enfoques. Y vamos a ilustrar los conceptos aquí mencionados con casos prácticos. Y finalizaremos con tendencias emergentes y una conclusión. Vamos con la introducción. La solución de problemas en gestión de calidad no es simplemente corregir lo que está mal, es un proceso sistemático para identificar causas raíz y eliminar problemas de forma permanente. La mayoría de problemas manifiestos son síntomas de causas subyacentes y que generalmente se requieren alrededor de 5 iteraciones de preguntar por qué para llegar a la causa raíz. Es importante entender que la diferencia entre un enfoque reactivo y uno proactivo es precisamente en que el reactivo se centra en la corrección temporal del síntoma. Cuando surge un problema, se implementa una solución rápida para que las cosas vuelvan a funcionar, pero sin abordar la causa subyacente. Esto lleva inevitablemente a que el problema reaparezca en el futuro. Por otro lado, en el enfoque proactivo, se busca identificar y eliminar la causa raíz del problema, implementando soluciones permanentes que previenen la recurrencia. Un ejemplo es el de un equipo de manufactura que enfrenta paradas frecuentes en una máquina. Un enfoque reactivo sería reiniciar la máquina cada vez que se detiene, mientras que en un enfoque proactivo se investigaría por qué se está deteniendo, descubriendo quizá que un componente específico se sobrecalienta debido a una lubricación inadecuada y se corregiría ese problema. La solución de problemas efectiva requiere disciplina, paciencia y un compromiso organizacional con la mejora continua. No se trata solo de resolver el problema actual, sino de aprender del proceso para prevenir problemas similares en el futuro. Vamos a revisar así las metodologías. Existen varias metodologías para la solución de problemas en la gestión de calidad, cada uno con sus fortalezas y aplicaciones específicas. Los 5 por qué es una técnica aparentemente simple, pero muy poderosa que se basa en preguntar por qué de manera iterativa para llegar a la causa raíz de un problema. Aunque el nombre sugiere 5 iteraciones, el número no es fijo. Se debe continuar indagando hasta que se identifique la causa fundamental. El diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama causa-efecto,
Proporciona un enfoque estructurado para clasificar sistemáticamente las causas potenciales de un problema en categorías lógicas, como la 6M, pero no necesariamente en la 6M en todos los casos. El A3 Thinking es un método visual desarrollado por Toyota que utiliza una sola hoja de papel formato A3 para documentar todo el proceso de solución de problemas, desde la definición del problema hasta la implementación de soluciones y aprendizajes. El método 8D, o 8 disciplinas, es un enfoque estructurado en 8 disciplinas diseñado para resolver problemas complejos, especialmente aquellos que afectan a clientes o implican seguridad. Finalmente, Six Sigma DMAIC es un enfoque estadístico riguroso para la mejora de procesos que combina metodologías de solución de problemas con herramientas estadísticas avanzadas. Estas metodologías no son excluyentes, de hecho a menudo se complementan y se utilizan en combinación para abordar problemas de diferente complejidad. La elección de la metodología adecuada depende de factores como la complejidad del problema, el tiempo disponible, los recursos y la cultura organizacional. Bueno, y ahora sí vamos a ver a detalle cada una de las técnicas, los 5 por qué. Ya mencionamos que los 5 por qué es una técnica de solución de problemas aparentemente simple, pero muy poderosa. Desarrollada originalmente por Sakichi Toyoda y utilizada del sistema de producción Toyota. Según la literatura, esta técnica se basa en el principio de que la mayoría de los problemas manifiestos son síntomas de causas subyacentes y que generalmente se requiere alrededor de 5 iteraciones de preguntar por qué para llegar a la causa raíz. Es importante entender que el número 5 no es absoluto ni mágico, es simplemente indicativo de que se debe continuar indagando más allá de las causas inmediatas. El proceso comienza con una definición clara y objetiva del problema, evitando juicios de valor o suposiciones. Luego se pregunta por qué para identificar la causa inmediata del problema. Con cada respuesta se pregunta nuevamente por qué para profundizar en el análisis. Este proceso continúa hasta que se identifica la causa, que generalmente se reconoce porque su eliminación resolvería permanentemente el problema. Es importante validar cada causa con evidencia, no con opiniones subjetivas. Un error común es detenerse demasiado pronto en una causa intermedia en lugar de continuar hasta la causa fundamental. Por ejemplo, si una máquina se detiene, una primera pregunta que haremos: ¿por qué se detuvo la máquina? La respuesta sería: se quemó un fusible de sobrecarga. Segunda pregunta: ¿por qué hubo una sobrecarga? El cojinete no tenía suficiente lubricación. Tercer, ¿por qué? ¿Por qué no había suficiente lubricación? La bomba de lubricación no funcionaba. Cuarto, ¿por qué? ¿Por qué no funcionaba la bomba? El eje de la bomba estaba desgastado. Quinto, ¿por qué? ¿Por qué estaba desgastado el eje? No había filtro para eliminar partículas. La causa raíz en este ejemplo no es el fusible quemado, sino la falta de filtro. La solución efectiva sería instalar el filtro, no solo reemplazar el fusible. Los 5 por qué son especialmente útiles para problemas de mediana complejidad y pueden implementarse rápidamente con un equipo pequeño. Vamos a ver un ejemplo de un problema real que se vio en una línea de producción. El problema inicial es una parada frecuente de la línea de producción. Siguiendo el método, se pregunta en primera instancia por qué se detuvo la línea. La respuesta es un fallo en la máquina de sellado. Esta es la causa inmediata, pero no la raíz. ¿Por qué falló la máquina de sellado? Porque el sensor de posición estaba defectuoso. ¿Por qué el sensor de posición estaba defectuoso? Porque estaba expuesto a altas temperaturas del proceso. ¿Por qué estaba expuesto a altas temperaturas? Porque carecía de protección térmica adecuada. ¿Por qué faltaba la protección térmica? Porque no fue identificada como necesaria en el diseño de la máquina. Aquí hemos llegado a la causa raíz.
una omisión en el diseño de la máquina que no consideró la exposición térmica al sensor. La solución efectiva no es simplemente reemplazar el sensor, lo que resolvería el problema temporalmente, sino instalar una protección térmica adecuada para los sensores, eliminando así la causa raíz. Este ejemplo nos ilustra cómo los 5 por qué nos llevan más allá de los síntomas obvios para identificar la verdadera causa del problema. Es interesante notar que aunque el método se llama 5 por qué, en este caso necesitamos exactamente 5 iteraciones para llegar a la causa raíz, pero en otros casos podrían requerirse más o menos. Lo crucial es continuar preguntando por qué hasta que la respuesta revele una causa que sí se corrige, eliminará permanentemente el problema. En este caso, al abordar la causa raíz, falta de protección térmica en el diseño, no solo resolvemos el problema actual, sino que prevenimos problemas similares en el futuro con otros sensores o componentes expuestos. Vamos a la siguiente herramienta, el diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama causa-efecto. Es una herramienta visual para clasificar sistemáticamente las causas potenciales de un problema. Fue desarrollado por Kaoru Ishikawa y se ha convertido en una herramienta fundamental en la gestión de la calidad. La estructura del diagrama se asemeja a una espina de pescado con el problema definido en la cabeza y las causas organizadas en las espinas que se ramifican desde la espina central. Las categorías típicas utilizadas, aunque no siempre las correctas, son las 6, 5, 4, 9, 10 M's. El proceso de construcción comienza definiendo claramente el problema que se está analizando. Este se coloca en la cabeza del diagrama. Luego se identifican las categorías principales, que generalmente y en la mayoría de los casos erróneamente asociamos a la 6M. Pero aquí hay que indicar que estas categorías deben de adaptarse según el contexto, no necesariamente la 6M. A continuación se realiza una lluvia de ideas para identificar las causas potenciales dentro de cada categoría. O en algunos casos primero se hace la lluvia de ideas y después las distintas ideas se agrupan en las diferentes categorías. Es lo más recomendable, primero hacer la lluvia de ideas y después agrupar esas ideas en diferentes categorías según cómo se relacionen estas. Es importante entender que este proceso es colaborativo, ya que involucra a personas con diferentes perspectivas del problema. Y finalmente vamos a mencionar que cada causa identificada debe de validarse con datos y evidencia, no con opiniones subjetivas. El diagrama de Ishikawa es útil en problemas complejos con múltiples factores, ya que puede ayudar a visualizar sistemáticamente todas las posibles causas y sus relaciones. A diferencia de los 5 por qué que sigue una línea única de causa-efecto, el diagrama de Ishikawa explora múltiples vías simultáneamente, lo que lo hace ideal para problemas con causas multifactoriales. Al analizar el diagrama, nos debe de servir como base para investigar las causas más probables mediante análisis adicionales como los 5 por qué, aplicados a causas específicas identificadas en el diagrama. Vamos a un ejemplo del diagrama de Ishikawa. Un problema en una línea de producción de galletas. El problema específico es la variación en el grosor de las galletas, lo que afectaba la calidad y la consistencia del producto. Comenzamos definiendo claramente el problema en la cabeza del diagrama. Variación en el grosor de galletas fuera de especificación. Luego, en este caso, aplicamos las categorías 6M para identificar las causas. Por ejemplo, en mano de obra identificamos causas como la falta de capacitación en el ajuste de la máquina y la rotación frecuente de operadores. En la categoría de máquinas identificamos el desgaste de rodillos de laminado. También podemos identificar, por ejemplo, la calibración irregular de la máquina y la vibración excesiva durante la operación. En métodos encontramos que el procedimiento de ajuste no está estandarizado y también podríamos añadir ahí que no hay un protocolo claro para cambios de tamaño de galleta. En materiales, por ejemplo, identificamos variaciones en la humedad de la masa
Y también podríamos poner ahí diferencias en la calidad de la harina entre proveedores. En medio ambiente podemos colocar fluctuaciones de temperatura en el área de producción que afectan la viscosidad de la masa. En medición, identificamos calibración irregular de los medidores de grosor y también falta de estándares de referencia. Bueno, hay que mencionar que estas posibles causas fueron producto de una lluvia de ideas colaborativa con un equipo multidisciplinario, producción, calidad, mercadotecnia, ventas, etcétera, aunque no tengan nada o mucho que ver incluso en este caso con el proceso, pero sí es importante que esa lluvia de ideas se realice de forma colaborativa en equipo. Bueno, ¿qué es lo que sigue una vez que identificamos la o las causas más probables? Lo que se hace es ahora de esas causas hacer un segundo nivel, es como si hiciéramos un segundo por qué. Por ejemplo, ¿por qué la calibración irregular de medidores de grosor se da? Y ahí pondríamos una subcausa. ¿Por qué el procedimiento de ajuste no está estandarizado? Una posible subcausa. Y así, entonces lo recomendable es hacer estos diagramas de Ishikawa por lo menos de 2 a 3 niveles. Y como se mencionó anteriormente, pueden ser complementados con un diagrama, con un análisis de los 5 por qué para aquellas causas o aquella causa que se considere la más importante. Vamos a la otra técnica, el A3 Thinking, que es un método visual desarrollado por Toyota, en donde se utiliza una sola hoja de papel, formato A3, para documentar todo el proceso de solución de problemas. A diferencia de los informes extensos que a menudo se pierden, el formato A3 fuerza a los equipos a ser claros, concisos y enfocados en lo esencial. La estructura típica es una simple hojita A3 que incluye varias secciones organizadas de manera lógica. Situación actual y definición del problema. Análisis causa-raíz. A menudo aquí se suele utilizar los 5 por qué o un diagrama de Chicago incluso. En una tercera parte, objetivos y metas específicas. Una cuarta parte, propuestas de solución. Una quinta parte, plan de implementación con responsables y plazos. Y finalmente una sexta parte de seguimiento y resultados esperados. El principio fundamental de la 3 Thinking es que la restricción de la simple hojita de papel fuerza a la claridad y concisión en la comunicación, promoviendo un entendimiento compartido entre todas las partes interesadas. Al limitar el espacio disponible se evita la sobredocumentación y se enfoca en lo esencial. El proceso de creación de un informe A3 es tan importante como el documento final. Implica múltiples iteraciones de revisión y retroalimentación entre el equipo y los líderes, lo que fomenta el aprendizaje organizacional y la alineación. El A3 Thinking no es solo un formato de informe, es una filosofía de pensamiento estructurado que promueve el aprendizaje continuo y la mejora. Al documentar todo el proceso en una sola hoja se crea un registro claro y accesible que puede ser revisado y aprendido por otros en la organización. Además, el formato A3 facilita la presentación y discusión del problema y su solución en reuniones, ya que toda la información relevante está en un solo lugar. El A3 Thinking es especialmente útil para problemas de mediana complejidad que requieren un análisis estructurado, pero no el enfoque completo de 8D. Es una herramienta muy poderosa para fomentar la disciplina en el proceso de solución de problemas y para crear un lenguaje común en toda la organización. Bueno, vamos a un ejemplo de la aplicación de la A3 Thinking. Bueno, el formato A3 Thinking es más o menos el equivalente a 2 hojas tamaño carta, más o menos esa dimensión. Y bueno, vamos a ver aquí el problema es tiempo de cambio de modelo excesivo en una línea de producción. El problema específico es que el tiempo promedio para cambiar de un modelo de producto a otro es de 120 minutos, cuando el objetivo es de 60 minutos o menos. En la sección de situación actual del informe A3 se documenta claramente el problema, tiempo promedio de cambio de 120 minutos con variabilidad alta entre operadores,
de 90 a 150 minutos. El objetivo se establece como reducir el tiempo a 60 minutos con una variabilidad menor al 10%. En el análisis causa-raíz, el equipo utilizó los 5 por qué y el diagrama de Ishikawa para identificar las causas fundamentales. Y se llegó a la falta de estandarización en los procedimientos de cambio y herramientas no organizadas, además de operadores no capacitados. En la propuesta de solución se planteó implementar SMED mediante 3 acciones principales. Primero, estandarizar el procedimiento de cambio mediante un checklist visual, organizar una estación de herramientas con ubicación fija para cada herramienta y capacitar a todos los operadores en técnicas de SMED. El plan de implementación detalló las responsabilidades y plazos. El ingeniero de procesos lideraría la estandarización en 2 semanas. El supervisor de producción organizaría la estación de herramientas en 1 semana y el instructor de capacitación desarrollaría y aplicaría el programa de capacitación en 3 semanas. Bueno, aquí mismo se implementan los resultados, aquí mismo se registran los resultados en esta herramienta. ¿Qué se logró aquí? Tras la implementación, los resultados mostraron una reducción del tiempo de cambio a 55 minutos en promedio, con una variabilidad reducida al 5%. Esto no solo cumplió el objetivo establecido, sino que también aumentó la disponibilidad de la máquina en un 15%, mejorando significativamente la eficiencia de la línea. El informe A3 no solo documenta la solución, sino que también se convierte en un recurso de capacitación para futuros cambios de modelo y para otros equipos en la planta.